Bienvenidos a Modo Mentor. En esta mentoría tenemos a un gran invitado, Cristian Polesker, director general de vacunas Sanofi y también líder de Latinoamérica. Bienvenido, Cris. Gracias, Fer. Gusto verte de nuevo. Cris, la verdad es que estoy muy agradecido de que estés en este proyecto. Este proyecto busca inspirar. Y cuando revisaba tu trayectoria, veía que estudiaste ingeniería industrial en Argentina y que también tuviste esta parte de emprendedurismo. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo laboral? Súper. Bueno, gracias, Fer. Gracias por invitarme. Como te mencioné, me gusta apoyar este tipo de iniciativas y estar acá creo que es una forma también de dejar algo y seguir impactando el desarrollo de los jóvenes profesionales. Ingeniería industrial, sí, efectivamente, de padre arquitecto, y de alguna manera él fue el que me impulsó a meterme en ingeniería industrial. La arquitectura es, creo, podría haber sido mi carrera también, pero terminó siendo ingeniería industrial como una forma de tener un conocimiento por ahí más amplio, menos profundo en las cosas, pero la posibilidad de tener mayor versatilidad, que es algo que creo que me caracteriza a mí. Y decías el arranque emprendedor, sí, totalmente. Yo siempre digo, ¿no? Empecé la carrera por ahí al revés y fue bastante coyuntural porque si ves los años, yo estudié ingeniería industrial desde el año 95 al 2000, ya 25 años, así que voy a tratar de resumir 25 años de experiencia profesional en este espacio, pero en el año 99-2000 fue la burbuja de Internet, ¿no? Y surgió la oportunidad con dos compañeros de la universidad en sumarnos a eso que era la era .com, tratar de convertirnos en millonarios o multimillonarios en un mes vendiéndole el startup a algún grupo. Obviamente no ocurrió. Nos fue bien de todas maneras con otras cosas, pero no nos convertimos en millonarios vendiendo nuestro .com, cosa que sí le pasó a otros compañeros. Y arranqué como fundador de aldeax.com, comunidades virtuales, después evolucionó en Tecnonexo, que era una plataforma de e-learning basada en Internet en el año 2000, o sea que bastante prematuro el desarrollo. Y me agarró a los 25, 26 años en decir, a ver, arranqué mi carrera desde los 20, 21 años trabajando en cuenta propia, creando mi propia compañía, pero nunca trabajé en relación de dependencia. Claro. ¿De qué se trata trabajar en una multinacional? Y me abría distintas posibilidades, hice dos procesos. Uno era para ir a vender aceites y lubricantes en la Patagonia, porque un amigo se estaba yendo a estudiar y me dijo, te dejo mi posición, anda el proceso. Y la otra surgió como gerente de proyectos en la industria farmacéutica. Y la primera oferta, en realidad me ofertaron de las dos, pero la primera oferta más tentadora fue la de GlaxoSmithKline y entré a Glaxo en septiembre del 2005. Como mi primera experiencia en la industria farmacéutica. Nunca más volví, ahí me quedé. Y eso me interesó muchísimo porque yo tengo varios colegas que además son queridos amigos, que son project managers, y no sabes cómo les admiro la capacidad que tienen para relacionarse con equipos que tienen diferentes personalidades y también diferentes objetivos, y también la capacidad que tienen para poder aprovechar el exposure, porque muchas de esas posiciones reportan a director general. ¿Cómo fue tu paso como project manager? Seguro. Mira, súper buenos puntos los que mencionas y estoy totalmente de acuerdo. Lo primero es la empresa propia que habíamos fundado o creado, que ya había tomado una cierta magnitud. Yo estuve a cargo de la parte de desarrollo, de la parte de programación, de manejar un equipo de trabajo y de mucha administración o gerenciamiento de proyectos. Claro, para después caer en la industria farmacéutica, decís que tiene que ver programar una plataforma con caer en la industria farmacéutica y llevar proyectos de innovación, como fue lo que empecé a hacer en Glaxo en ese año, ¿no? Para Sudamérica. Y el punto común, el denominador común fue el gerenciamiento de proyectos. La metodología de administración de proyectos es la misma prácticamente dependiendo el producto o el proyecto que quiera hacer, la metodología en sí es la misma, ¿no? Uno puede ir al Project Management Institute, certificarse y después hacer un proyecto de desarrollo de sistemas de construcción,
o de lanzamiento de productos. La metodología es la misma. Y creo que eso fue un poco lo que llamó la atención en su momento a GSK para traer mi perfil, además de que traía mi background de ingeniero industrial, de haber estudiado donde estudié y de haber hecho, digamos, este emprendimiento y ser identificado como un entrepreneur, que claramente desarrollás unos ciertos skills muy particulares. Entonces, ese fue el gancho, definitivamente, gerenciamiento de proyectos. Y como decís, algo importante, son muchas veces roles que pueden reportar a dirección general. A mí me pasó que empecé a reportar a quien era el vicepresidente de Sudamérica, y creo que ese es un detalle de por qué mi carrera después se aceleró bastante rápido, porque muy rápidamente aprendí de estrategia corporativa, de toma de decisiones y de algo que después lo podemos hablar más adelante, lo que yo llamo enterprise thinking, ¿no? El pensamiento más holístico de cómo funciona un negocio y que no te encasilles en una única área, sino que tengas esa visión más amplia de todo el negocio. El gerente de proyecto lo puede tener por el proyecto per se, porque trabaja con un montón de áreas, pero también por el espacio que ocupa en una mesa de dirección y tener ese exposure, esa visibilidad muy temprana. Y esto viene muchísimo con la filosofía de este proyecto, porque este proyecto se llama Modo Mentor, porque activas tu modo mentor. Tú hoy ya eres director general. ¿Qué valoras tú en un project manager que quizá está viendo este programa? ¿Qué consejo le darías para que su labor tenga un valor agregado en una organización? De acuerdo. Mira, si es project manager, seguro que es una persona metódica, estructurada, organizada, así que eso lo doy por hecho, que tiene que estar ahí. Para mí hay dos skills o habilidades que son súper relevantes. La primera es la buena comunicación. O sea, poder entender, y la comunicación no es solamente hablar, la comunicación también es poder entender los mensajes que otras áreas que a lo mejor no son del expertise que vos tenés, te estén dando, y los tenés que entender, traducirlos al idioma de la otra área y poder ser ese nexo que logra influenciar sin realmente tener el control de la función completa. Esa es la primera. Y la segunda, que diría que para mí es una habilidad crítica y que yo he dedicado mucho tiempo en desarrollar, es esto que te mencioné antes de enterprise thinking, ¿no? El pensamiento end-to-end de una organización. Yo creo que si un project manager viene con la mentalidad de solamente entiendo al comercial, o solo entiendo al de regulatorios, o solo entiendo al financiero, o al de medical, hablando de la industria farmacéutica, o al de supply chain, y no tenés la habilidad de entender ese big picture, de conectar los puntos de cada área, se va a perder. Entonces, para mí, desarrollar el enterprise thinking, ese entendimiento holístico de la compañía, es súper relevante. Ese concepto me parece de gran valor agregado. ¿Qué estrategias seguiste para poder desarrollar el enterprise thinking? Excelente pregunta, la estaba esperando. Mira, yo generalmente no me pierdo ningún anuncio que exista en la organización. Todos esos mails que a veces decimos son demasiados, delete, ¿no? Yo generalmente no me los pierdo, okay. O sea, los leo, ¿no? Y es un tema de R&D, y es un tema de otra unidad de negocios, y es un tema de finanzas, y es un tema externo, es un tema médico, de lo que fuese. Trato de participar en foros en donde pueda ganar insights de lo que está sucediendo. Y creo que de eso se trata. A veces el día a día, la carga de trabajo nos consume y nos quedamos en, bueno, yo trabajo en finanzas y me dedico al entregable que tengo en finanzas, pero tenés que estar leyendo lo que está pasando en el resto de la organización. Esa me parece que es una de las cuestiones que te pueden desarrollar el enterprise thinking. Y después creo que tiene mucho que ver con la formación académica que tengo en ingeniería industrial. Siempre viste que hay bromas, ¿no? Con el tipo de ingenieros y cosas por el estilo. El ingeniero industrial, dicen que el conocimiento del ingeniero industrial es como una hoja 4, muy amplio, pero así de profundo, el espesor, ¿no? Cuando vas al ingeniero químico te dice, no, yo soy un experto en tal tema. Me parece que esa formación del ingeniero industrial te permite, te preparan para resolver problemas, te preparan para mejorar productividad, y entonces tenés la habilidad de poder conectar los puntos, ¿no? Connect the dots y decir, es que si pasa A, B y C con tal tema, es muy probable que el resultado sea este, y empezar a mirar en esa dirección. Entonces, cuando después en los distintos foros que como directores nos enfrentamos, o como gerentes en un negocio nos enfrentamos,
empezás a leer un poquito más claramente lo que está sucediendo y cuáles son las mejores decisiones o cuáles son los mejores mensajes que tenés que impulsar en la organización, ¿no? Chris, me vienen a la mente muchísimas preguntas, pero sobre todo... Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, pero sobre todo, muchas veces vemos a carreras como la tuya o como la de otros mentores que han estado aquí y los vemos tan consolidados que decimos, o sea, ellos jugaban en salas de juntas y armaban rompecabezas en Excels, ¿no? ¿Cómo eras de joven? ¿Cómo era ese Chris que se estaba adentrando en los cimientos de una organización, en el mundo corporativo? ¿Y qué actitudes te llevaron a poder destacar para poder involucrarte en proyectos de relevancia y que pudieras tener esta experiencia que hoy se expresa en esta mentoría? Sí, buena la pregunta, me hace pensar. Y reflexionar, ¿no? Y recordar tantos años para atrás. Como te dije, yo fui al mundo de las multinacionales a probar, ¿no? De todas maneras, creo que hubiese terminado ahí. O sea, la burbuja de internet explotó, a los pocos años eso no caminaba por donde caminaba, entonces por la formación que tenía y lo que quería lograr, seguramente hubiese trabajado de todas maneras en una multinacional. Capaz que si hubiese entrado a vender lubricantes en la Patagonia, hoy estaría haciendo otra cosa, terminé en la industria farmacéutica. Yo no elegí necesariamente quiero trabajar en la industria farmacéutica. Hoy me encuentro con muchísimos talentos del equipo que me dicen es que yo me quiero quedar en la industria farmacéutica para toda la vida porque me gusta el propósito. Está buenísimo. Yo en ese momento no tenía esa claridad, ni sabía tampoco la magnitud de las compañías en las que estaba entrando a trabajar, que era lo que podían hacer. Yo te diría que alguna de las cosas o alguno de los temas que me gustaría mencionar, ¿no? es el coraje. Yo soy bastante, como verás, bastante extrovertido, no tengo problema en decir lo que pienso y eso lo he hecho siempre, ¿no? A veces hasta inclusive me puede jugar en contra, porque por ahí a veces uno habla de más o habla en el momento equivocado. Me han dado esa retroalimentación alguna vez y siempre hay que trabajar en ello. Pero te diría que el coraje a probar cosas, a animarse a decir lo que estás pensando. Si estás ahí, yo siempre digo, las compañías como hoy Sanofi, por ejemplo, las decisiones que toman no son al azar, ¿no? Son decisiones muy bien pensadas, basadas en datos, de gente que ya la pasó. Entonces, cuando confían en ti, cuando te ponen en un lugar específico, por algo es, ¿no? Claro. Entonces, confiar en que la compañía te está poniendo ahí porque tenés la oportunidad de dar lo que están buscando, animarse a hacerlo, tener coraje. La otra, lo que te dije, el Enterprise Thinking, yo le dediqué muchísimo tiempo, le sigo dedicando muchísimo tiempo a entender qué es lo que está pasando, porque si no, de nuevo, te limitás muchísimo y a veces te frustrás porque decís, ¿por qué la compañía toma esta decisión si eso va en contra de hacer crecer tal marca en tal mercado, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que hay una parte de la historia, o que no tenemos la información, o que no la conocemos todavía, que nos impide entender esa toma de decisiones, pero rara vez vas a decir que es una decisión totalmente infundada. O sea, tiene un... Equivocado o no, lo podemos discutir, pero infundada lo dudo en una compañía como Sanofi hoy en día, ¿no? Entonces, creo que el Holistic Thinking que te digo, el Enterprise Thinking es algo súper relevante. El coraje también. Yo no soy una persona que tome muchos riesgos en mi vida, sin embargo me moví de una ciudad pequeña en la que nací de 50.000 habitantes a la gran ciudad en Buenos Aires, cambiando de colegio 3 o 4 veces. Después me fui a vivir a Chile y me convertí en country manager en Chile a los 33, 34 años y eso fue otro reto profesional. Claro. Me moví a México, cambié de compañía. Uno diría, ¿cómo que no te gustan los riesgos? Evidentemente sí te gustan los riesgos, ¿no? Sí. Yo creo que en el momento que tomo la decisión de hacer el cambio, el riesgo está totalmente calculado. Por eso es que no lo siento como riesgo. Pero creo que hay una componente de toma de riesgo siempre tiene que haber. Y ahí me gustaría volver un poco atrás. Ya recordamos cómo fue ese Chris que se estaba adentrando, ¿no? Ahora me gustaría que activaras tu modo mentor. ¿Qué es lo que tú valoras en alguien junior? Que tú dices, este tiene madera. Porque, por ejemplo, puede que nos esté escuchando alguien, y esta analogía yo la digo un poco de broma, que yo cuando entré al mundo corporativo,
yo entré como asistente de alcalde. Ujú. Y ya cuando pude ser alcalde, volteé a ver al presidente y dije, bueno, a mí me gustaría ser ¿Por qué no? presidente, ¿Por qué ¿no? no? Claro. O sea, entonces, ¿qué es lo que tú dices, este junior tiene con qué? Mira, aprendí a manejar equipos, a liderar equipos con gente de generaciones más jóvenes, ¿no? Las primeras veces, me acuerdo en Chile, era un shock, ¿no? Un día viernes, 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, me renuncian simultáneamente las dos personas junior que yo más apreciaba en el equipo, una atrás de la otra. Y dije, es personal, estoy haciendo algo pésimo, ¿no? No, una se quería ir a trabajar con la tía que había puesto un negocio de decoración y la otra quería entrar a la industria de los vinos. Y yo no lo podía entender, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir hoy es producto, te diría, de aprendizaje de años, de haber pasado distintos equipos y liderado distintos perfiles de generaciones nuevas, ¿no? Y creo que las últimas generaciones las sigo aprendiendo y me siguen enseñando muchísimo a mí. Tenemos un programa en Sanofi de Reverse Mentoring que me encanta, en donde he tenido la oportunidad de que muchas de estas nuevas generaciones me enseñen cosas que yo posiblemente por mi mapa mental, mi estructura, mis valores, mi background no los veo, ¿no? ¿Y qué hace que destaque un junior para ti? ¿Qué valoro? Mira, para mí lo primero es el compromiso y la responsabilidad, ¿no? El no encontrar a alguien que le valga es algo que me puede tirar para atrás, ¿no? Si nos comprometemos a algo, vamos ahí, podemos equivocarnos, corregir, etcétera, pero dejar las cosas a medias o buscar, digamos, que las cosas salgan así a la pasadita, no me encanta. Y ve gente que está súper comprometida. Las nuevas generaciones lo que tienen es mucha ansiedad a veces de querer crecer y aprender y pasar al próximo paso pasado mañana. Creo que ahí hay que buscar un poco más de paciencia. Okay. Pero tienen una energía y una capacidad de absorber cosas que es envidiable, que nosotros los que estamos más maduritos a veces ya decimos, no tanta cosa, ¿no? Y el joven viene con un montón de energía y un montón de entusiasmo para hacer que las cosas ocurran y podés contar con ellos. El desafío es cómo los podés entusiasmar para que te sigan, ¿no? Porque el foco, la atención, el entusiasmo puede durar corto, un periodo de corto tiempo. Me acuerdo con un equipo que yo decía, de la gente, alguna de las personas que vos conocés con quien trabajaste y que aprecio mucho de mi equipo de Consumer Healthcare de Sanofi, yo les planteaba como que queríamos escalar una cima, ¿no? Y a fin de año llegar a tal lado. Y después de un tiempo me di cuenta que el objetivo de llegar a esa cima en un año era demasiado lejano y le tenía que poner un objetivo trimestral prácticamente, decir, vamos a lograr esto, y ahí se súper entusiasmaban, dale, vamos, los 3 meses, y ahí volvías a construir sobre algo adicional y los otros 3 meses, ¿no? Entonces, traer ese corto plazo creo que es relevante, y me enfocaría en eso, en el compromiso, porque el resto de los skills yo creo que viene hoy las nuevas generaciones con skills que en la época que yo lo fui no los tenía, ¿no? Todo el tema digital, son nativos digitales, el tema de la extroversión, el tema de decir lo que piensan, o sea, son cosas que hace 25 años no estaban. A mí me llamó mucho la atención ver que tu carrera fue meteórica, es decir, Project Manager, después me parece que asumiste un cargo gerencial en la parte comercial y después migras a Chile como Country Manager. ¿Eso fue algo planeado? O sea, tú dijiste, No. yo quiero ser Country Manager y voy a tener estos pasos, ¿o realmente fue algo que se dio? No fue para nada planeado. Yo no, te diría que si vos me preguntás hoy qué quiere ser Cristian mañana, no te digo un rol en específico, ¿no? A mí me atraen los desafíos, me atrae la oportunidad de aprender cosas distintas, de que me reten intelectualmente, entonces no sé si va a venir con un rol específico, ¿no? Ese de Country Manager en Chile, que fue, y es por lejos, creo, el momento de mayor desarrollo en mi carrera profesional, fue ese paso. Muchos me dicen, fue mi MBA, irme casi 3 años a Santiago a liderar el equipo de Consumer Healthcare en GlaxoSmithKline Chile, porque lo hice a muy temprana edad.
venía de ser un... ¿Qué edad tenías? Y eso fue enero del 11, así que había 33. No. 33 años. Y entonces, y venía de ser un individual contributor, ¿no? En donde lográs muchas cosas por ti mismo. Cuando vas al rol que fui, las cosas se logran en equipo, que así es la realidad. Pero por ahí yo venía todavía con mi background de decir, no, esto lo hago porque soy bueno en esto, porque conozco esto, porque me salió así, y me empecé a dar la cara contra la pared más de una vez. Recibí muchísimo feedback de gente del equipo, recibí apoyo de gente que el día de hoy aprecio mucho, gente que terminó siendo miembros del equipo muy amigos, de coaches externos también, de mi jefe, ¿no? Mi jefe, esa fue una historia interesante porque en septiembre del 2010 mi jefe me dice, ¿te gustaría irte a Chile? Y había una cuestión familiar ahí con Chile que a mí me atraía a Chile per se, que tanto mi papá como mi mamá nos habían inculcado a mi hermana y a mí el modelo de Chile. Y dije, sí, me encantaría. Y le dije, como director de marketing, ¿no? Pensé que ese era el paso normal. Y me dijo, no, como country manager. Y yo lo miré con una cara de sorpresa diciendo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y él me dijo, mira, yo creo que posiblemente no estés listo con todas las experiencias que hay que tener, pero tenés el potencial de hacerlo y te voy a acompañar, ¿no? No vas a estar solo, te vamos a apoyar. Y eso es lo que se valora este tipo de compañías, ¿no? En donde hay un acompañamiento en el desarrollo del talento que te permite ir logrando los distintos pasos. Fui para Chile, estuve 2 años y medio, miles de aprendizajes. Creo que de las cosas más importantes que hoy sigo reflexionando en mi carrera son cosas que me pasaron en Chile y que obviamente desde ahí construí hacia adelante, ¿no? Fue claramente un reto que volvería a vivir y que me hizo, creo, el cimiento del líder que soy hoy, sin lugar a dudas. Cristian, a mí lo que me llama la atención de ese cargo no nada más es las responsabilidades, híjole, es que es responsabilidades por todos lados, la verdad. O sea, desde que te paras en la oficina, a mí lo que me llama la atención es que todo lo que un director general dice, pesa. Y lo que no dice, también. Cómo reacciona, cómo gesticula, todo está bajo el escrutinio de la organización y todo se puede prestar a interpretaciones individuales que después se hacen colectivas y te lo digo porque yo, en donde estoy, digo, parte de mis funciones es el tema de vocerías con gente de liderazgo, ¿no? Pero también me parece que es un puesto muy solitario. Totalmente. O sea, ¿cómo tú afrontas el hecho de saber que una decisión tuya tiene un impacto en negocio, pero también tiene un impacto en la vida de las personas, pero también en la cultura de una organización? Creo que diste en el clavo, ¿no? Son posiciones súper solitarias. Uno cree que como que todo es fantástico cuando llegas ahí, ¿no? Y no necesariamente tiene sus momentos de crisis. Siempre digo, ser director general a veces sos el último en enterarte un montón de cosas, especialmente lo que está pasando en el equipo. Y ahí viene la clave, la solución, es el equipo, ¿no? Es el equipo que puedas armar, es la confianza que desarrolles con la gente con la que estás trabajando y que el mensaje no es único del director general, ¿no? El mensaje tiene que ser del resto de los managers y de los directores que están trabajando contigo. Y ese es uno de los retos más importantes a medida que creces, cómo tu liderazgo va evolucionando para que empieces a influenciar, a inspirar, a convencer a otros líderes con seniority, capaz que hasta con mayor potencial que tú o con mayor experiencia que tú, a que juntos construyan lo que se está construyendo, ejecutar la estrategia que se planteó y alcanzar la visión que nos hemos puesto, ¿no? Entonces, sí, claramente hay momentos solos, pero hay momentos en donde sentís esa soledad, te das vuelta y tenés que tener ese equipo que armaste, que armaron juntos, que te ayude a evitar esa soledad, ¿no? ¿Qué perfiles te gusta tener en tu gabinete? En términos políticos, gabinete, pero en términos corporativos, equipo de liderazgo. Equipo de liderazgo, porque creo que también quizá es la primera decisión más importante que tomas cuando asumes el rol, ¿no? De qué personas te vas a rodear según el clima que necesita la organización. Sí. ¿Qué te gusta? Mira, la realidad es que no siempre uno elige el equipo y los perfiles de
que vas a tener, ¿no? Muchas veces uno toma una posición y las personas están ahí por algo y han desempeñado en ese rol y tienen potencial de desarrollo, entonces tiene mucho que ver con uno también cómo se puede adaptar. Definitivamente llega un momento donde hay ajustes y creo que es sano que para cierto momento, si hay química, no hay química, si hay alineación o no hay alineación, puedan haber cambios y creo que nadie está exento de potenciales cambios. Pero para mí hay un tema que lo mido muy rápidamente, es el tema de la confianza, ¿no? Si no logramos establecer la confianza necesaria para trabajar, creo que es un camino de una sola vía, ¿no? Hay un libro que alguna vez me recomendaron que se llama The 5 Dysfunctions of a Team, las 5 disfunciones de un equipo, ¿no? Y uno de los puntos claves es el tema de la confianza. Eso es algo que yo busco en el equipo, sentirme que puedo confiar y que ellos pueden confiar en mí. Yo por mi estilo, que lo verás y lo conocerás, soy directo, lo que ves es lo que soy, no hay agendas ocultas, etc. A veces es muy bueno, otras veces no tanto. Trato de abrirme a que la gente pueda sentir que confío en ellos y que yo confío y que ellos puedan confiar en mí. Para mí ese es un ingrediente que busco en cualquier miembro del equipo. Después, cosas que son más alineadas al rol que tienen que hacer, y en nuestras compañías tenemos bien claro, dependiendo del rol, qué tipo de skills están buscando, y si la persona los tiene o no los tiene, los puede desarrollar o no los puede desarrollar. A veces el tiempo de la compañía es uno, el de la persona para desarrollarlo el otro, y hay que hacer un cambio, también puede suceder, pero yo te diría que son más skills o habilidades de liderazgo lo que busco, y no tanto las cuestiones técnicas o de experiencia. Hay roles que requieren experiencia, hay otros que me parece que es más en función de esas habilidades de liderazgo que tienen que tener. A mí me llama la atención otro aspecto de un rol como el de director general, que es la promoción de una cultura. Y me parece que es bastante particular en una empresa multinacional el hecho de saber que hay una bajada desde global, pero pues también está mucho la visión de quien está comandando el barco, ¿no? ¿Qué tanto espacio hay para que un director general en empresas como las que hemos mencionado pueda plasmar su visión dentro de la compañía, y cómo gestionas esa responsabilidad? Sí. Mira, yo creo que el qué viene con la estrategia de la compañía, ¿no? El cómo es algo mutuo entre el framework de trabajo que tiene la compañía, con el propósito, con los valores de la compañía, y con la cultura que como equipo de trabajo queremos desarrollar. A mí me gusta mucho trabajar en el desarrollo de la cultura, y te diría que en la mayoría de los roles que tuve, una de las gran componente que siempre hubo fue el evolucionar o madurar la cultura organizacional. Es cierto que también llegan ciertos momentos en donde tu involucramiento es un poquito menos profundo en el desarrollo de esa cultura y tenés que delegar más en tu equipo de liderazgo. Es algo de lo que veo hoy, ¿no? En la posición que tengo. Mi reto es cómo lograr que el resto del equipo de liderazgo seamos quien le damos forma a esa cultura, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay muchísimo espacio para que localmente o regionalmente, que es el scope que también tengo para LATAM hoy, podamos desarrollar la cultura dentro del framework que la compañía establece, y la cultura la hacemos las personas. Eso lo tengo totalmente estampado en la piel, ¿no? La cultura no es algo que uno lo ve, esa cultura que vemos en una pantalla que se proyecta o en algo que esté impreso, dura muy poquito. La cultura es lo que vivimos todos los días. El respeto es algo que lo evidenciás o no lo evidenciás, no porque esté escrito ahí vamos a decir que existe eso. ¿Sabes que hace una semana, 2 semanas, tuvimos un town hall y hablábamos sobre los valores de Sanofi, ¿no? Y había una descripción muy corporativa, de la cual adhiero 100%. Pero en vez de ponerme a explicar
qué significaba para mí ese valor, yo lo cité con ejemplos y di, miren, para mí actuar por los pacientes es el ejemplo que tuvimos con tal o cual situación, no quiero entrar al detalle, con tal o cual mercado, en tal o cual producto. Para mí liderar juntos significa este ejemplo. Y creo que en el día a día esos son los reflejos de la cultura que tenemos, producto de que la gente lo vive de esa manera, ¿no? Entonces hay espacio para darle forma, depende de nosotros. Después de que eres country manager en Chile, ya haces la transición como también director en Sanofi, ¿verdad? En Glaxo. No, me muevo en Glaxo. Me muevo con Glaxo. En Chile vengo a México hace 12 años, todavía con GSK. Y esta pregunta, eres el primer invitado de otra nacionalidad. Ok. Entonces, yo he convivido con muchos argentinos en el trabajo y dicen que les friquea un poco la manera en la que el mexicano puede envolver mucho una idea y que el argentino es mucho más. No pongas en mi boca los que están diciendo otros. No, o sea, digo algunos, ¿no? Algunos. Pero a ti, pero esta pregunta tiene un fin mayor. Es decir, ponte en modo mentor. ¿Qué aconsejarías a alguien que está pensando en trabajar en diferentes culturas y con diferentes estilos nacionales? Es decir, ¿qué no te contaron de esa experiencia internacional? Sí. Mira, la solución para México, te cuento la mía. Yo me casé con una mexicana. Esa es la mejor forma de hacer onboarding a la cultura mexicana, ¿no? Vine a vivir al sur de la ciudad, me integré a una familia bastante grande de mexicanos y de mexicanas y nunca me sentí expatriado en México, ¿no? A diferencia de otros por ahí argentinos que vienen y están haciendo una función durante un determinado tiempo. Yo desde 12 años, mi casa hoy es México, ¿no? Mis hobbies están acá, gran parte de mis amigos están acá, mi familia directa está acá, tengo otra familia en Argentina. Entonces, esa sería la solución mágica, pero no le puedo decir a todos que se casen con los locales, ¿no? Eso fue lo que me trajo a mí. Pero, como dice una buena amiga colombiana, Yafi, ella siempre nos ha dicho, a donde fueras, haz lo que vieras, ¿no? Y claramente uno viene con sus raíces, con su cultura, con sus cosas, pero me parece que la habilidad está en poder leer qué es lo importante, qué es lo que motiva a la cultura en la que estás llegando. Sin perder tu esencia, es cierto, uno no se puede convertir en modo mexicano, modo chileno, modo brasilero, porque simplemente llegaste al lugar, pero una flexibilidad para adaptarte es súper relevante, ¿no? Entonces, ¿te costó? Es decir, cuando aterrizaste en Chile, cuando aterrizaste en México, ¿tienes unos días de duelo? ¿Cómo se vive? No, el duelo cultural yo no lo viví, no creo que se pueda generalizar, ¿no? Pero yo el duelo cultural no lo viví. Creo que con los años empieza a venir ese duelo porque te empezás a dar cuenta de las cosas, los momentos que perdiste. Hace un ratito me preguntaste fuera de cámara si extrañaba Argentina. En sí Argentina no lo extraño porque sigo muy conectado, porque parte de mi familia está ahí, mis amigos están ahí, voy seguido, etcétera. Y si quiero comer buenos asados los puedo encontrar en México igual. Si quiero tomar vino argentino también lo puedo encontrar acá. Entonces eso no extraño. Y lo que extrañas con el tiempo son los momentos que te perdiste, ¿no? Los hijos de tus amigos que no crecen al lado de tus hijos, claro. La relación de tu madre con tus hijos, el fallecimiento de los papás de tus amigos, el nacimiento de hijos o el casamiento, esos momentos que no hay forma de reemplazarlos. Hacer un asado lo podemos hacer mañana, no necesitamos ir a Argentina. Entonces ahí es donde viene un poquito el duelo. No te diría que en mi caso fue en el tener que moverme y aparte a mí me movieron dos cosas. De Argentina a Chile me movió el desafío profesional y de Chile a México me movió la motivación de armar una familia y de crear una familia. Entonces había dos componentes súper fuertes que me estaban llevando, impulsando a dejar mi país, que dejé hace, ¿cuánto? 14 años. Esta pregunta no me había surgido quizá porque ni siquiera estoy cerca de ese momento de vida. Pero ¿cómo logras tú, con unas responsabilidades tan altas, no llevarte
los problemas que puedes tener en la oficina a la casa, ¿no? O sea, hacer eso. Se duerme bien siendo director y además... Sí, hay momentos. ¿Y cómo logras ese balance? ¿Crees que se puede tener un balance? Yo creo que hay que demistificar mucho, ¿no? Muchas veces los roles, a veces le ponemos como mucho condimento a las posiciones y a los roles cuando pensamos, ¿no? El de global, el de región, el director general. Me parece que hay que a veces demistificar algunas cosas y yo siempre digo, si vos mañana me encontrás sentado en un avión y no sabés quién soy y viene al lado, es una persona que va sentada al lado mío compartiendo el viaje, ¿no? Total. Y de repente decís, no, pero era el CEO de no sé qué compañía. Entonces, finalmente creo que somos todos humanos. Entonces, hay que demistificarlo. Momentos de dormir bien o dormir mal, como todo el mundo. Hay cosas que te preocupan. Poder cerrar, bajar la persiana, cerrar la puerta de la oficina, entrar a la de mi casa y que los problemas se hayan quedado fuera, me parece un poco utópico porque somos humanos y nos afecta internamente lo que estemos haciendo. Entonces, no sé si es tan fácil. Yo he tenido algunas cosas que he hecho toda mi carrera como bastante metódicas, ¿no? De tratar de decir hasta acá en esto, hasta acá en lo otro. Por ahí si les preguntás a mis hijos, a mi mujer, van a decir, bueno, no lo vemos tan seguido, pero yo viajo mucho por mi posición, en casi todos los roles me tocó viajar muchísimo y eso de alguna manera lo tengo que compensar también, entonces trato de no llevarme trabajo a casa y cuando llego a casa no prendo la computadora, o los fines de semana evito conectarme, porque por ahí si después me tengo que ir 10 días de viaje voy a estar desaparecido 10 días. Completamente. Y ya después acá en México pasas a Sanofi, ¿no? Así es. 2 años después de que llegué a México pasé a Sanofi. Y bueno, esto me lleva a otra pregunta. ¿Te costó trabajo moverte de empresa, habiendo desarrollado una gran carrera en otra compañía para llegar a otra gran empresa como lo es Sanofi? Bueno, sí, 10 años. 10 años en una compañía y acabo de cumplir este fin de semana 10 en Sanofi. No me costó y me entusiasmó. Y si fuese por la experiencia, me volvería a cambiar de compañía. No porque me quiero ir de Sanofi, sino por la experiencia que viví al cambiarme. GSK fue mi casa durante mucho tiempo, donde me desarrollé, donde me desarrollaron. Conocí gente espectacular, aprendí muchísimo y llegó el momento de hacer ese cambio porque venía con la oportunidad de otro tipo de rol, de incorporarme a otro tipo de equipo, otro tipo de desafío. Me empezaba a sentir como en una zona de confort cultural, ya conocía mucho la cultura inglesa, si querés, o de GSK, y me atraía el hecho de ir a conocer otra nueva cultura. Me habían dicho que la gente de GSK se adaptaba súper bien a Sanofi, no así de otras compañías, posiblemente porque son compañías europeas finalmente, y siempre hago la broma, me pasé de Londres a París. Y aquí esta pregunta quizá es la que más curiosidad me despierta y te lo comentaba fuera de cámaras, porque mientras estaba viendo tu currículum en LinkedIn, estabas en una posición también de alto liderazgo dentro de Sanofi México, pero haces una transición que a mí me parece titánica y realmente era lo que te decía, no sé cuántas personas se han atrevido y la han hecho de estar en comercial a manufactura. ¿Cómo lo viviste? Bueno, ahí para información de la audiencia, ¿no? Toda mi vida ha sido en roles comerciales de marketing, ventas, y de repente durante la pandemia hago ese movimiento. Y en pandemia además. A manejar manufacturing and supply. Sí, fue en pandemia y fue una lástima porque tenía un plan de onboarding de ir a conocer varias plantas en el mundo y no lo pude hacer por la pandemia, así que eso me queda en el pendiente. Pero fue una experiencia espectacular, duró 3 años y medio, estuve 3 años y medio manejando manufacturing and supply chain para Latinoamérica en Sanofi, y estuvo espectacular. Ahora, ¿cuál fue la clave de eso? Siempre digo, la organización toma las decisiones basadas en datos, ¿no? El desafío que había era un desafío organizacional, de liderazgo, era la necesidad de conectar al equipo de manufactura de supply chain con el cliente, con el consumidor, con las marcas, ¿no? Entonces, traer un perfil como el mío, que se había desarrollado en ese ambiente de marca, de consumidor, de cliente, para hablarle al equipo más técnico, si queremos llamarlo así, como para diferenciarlo, era una buena decisión.
claro, hubo que hacer una reorganización importante porque veníamos de separar toda lo que era la organización de Manufacturing and Supply de lo que era el anterior área industrial en Sanofi. Teníamos que armar un equipo dentro de la unidad de negocios de Consumer Healthcare e integrar áreas dentro de manufactura y supply chain, cosa que yo ya había hecho en 2 o 3 oportunidades con integraciones de compañías que me había tocado hacer. Entonces, la compañía vio en mi perfil esos skills de liderazgo y de transformación que se necesitaban para ese momento. Yo siempre digo, a mí Rafik no me llamó para decir, vení y mejorá 10 puntos la productividad de esta línea. Yo no era el experto en eso. Para eso tenía a mi equipo, Poncho, que vos lo conocés, trabajando y haciendo un excelente trabajo en eso. Había un equipo de expertos. Ahora, yo lo que estaba ahí para poder aportar era darle de nuevo esa visión holística del negocio de por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, por qué era importante que un colaborador, un técnico que estaba ajustando una línea de jarabe, lo conozca en el anaquel y qué pasa con el producto. Entonces, mi rol fue mucho de eso. Después fue evolucionando, me entusiasmé, empecé a agregar valor en otras cosas y por eso me terminé quedando 3 años y medio. Pero fue un plan de carrera en donde yo sabía que iba a buscar el ticket de regreso. Yo quería volver a comercial, estaba en mi plan, tal es así que a los 3 años y medio me ofrecían continuar en M&S haciendo otro rol y yo dije, no, es el momento de regresar. Okay. Y el reto obviamente era encontrar el rol para volver a regresar a comercial y ojalá con una responsabilidad mayor. Aquí me gustaría que activaras tu modo mentor. Quizá hay personas que quieren hacer esa transición en su carrera, pero no saben si se puede de entrada y sobre todo porque cambia, o sea, quizás es más fácil de junior que de tan senior, ¿no? ¿Qué le recomendarías a una persona que está buscando hacer este cambio de comercial a manufactura? ¿Qué debe de tener en cuenta? De acuerdo. Mira, comercial a manufactura o cualquier otro movimiento transversal, ¿no? Puede ser de manufactura comercial o puede ser de áreas muy técnicas a áreas menos técnicas. Llamémoslo como movimientos transversales. Las compañías lo están buscando cada vez más. ¿Por qué? Porque, yo insisto, cada vez más lo que se está buscando en el talento es las habilidades de liderazgo y la capacidad de desarrollar habilidades de liderazgo. Expertise, experiencia, por supuesto que es requerida, ¿no? Si vos querés hacer, y especialmente en algunas áreas, querés hacer algo médico, algo de R&D, bueno, vas a necesitar un especialista con experiencia en eso y formación en eso. Pero en otras áreas es mucho más de la capacidad de influir, de comunicar, de resolver problemas. Y esas son habilidades que se desarrollan con distintas funciones, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos del gerente de proyectos al principio. O sea, no importa cuál es el producto o el proyecto, si tenés la metodología, vas a poder entregar. Y creo que en los movimientos transversales lo que yo buscaría es eso, no enfocarse en decir, no tengo la experiencia en manufactura. A ver, nadie había que ser muy genio para mirar mi currículum y decir, Cristian nunca estuvo en una línea de producción o Cristian nunca hizo un rol de supply chain. Pero la compañía no fue a mirar eso. Eso era un hecho de que yo no tenía esa experiencia. Fueron a buscar qué ha hecho en transformación, qué ha hecho a nivel cliente, qué ha hecho a nivel de desarrollo de talento, qué ha hecho a nivel de negociación, qué ha hecho a nivel de desarrollo de cultura. Y eso eran las cosas que estaban buscando para ese rol. Entonces, para mí, la recomendación como mentor que podría dar ahí es enfócate en cuáles son esas habilidades, cuál es ese edge, ese diferenciador que vos traes por tu experiencia, por tu formación, por tu forma de ser, que le va a poder contribuir al rol. No te enfoques en lo que no tenés. Lo que no tenés lo saben todos. Ok, y para ir concluyendo, ¿quieres volver a ser emprendedor o te gustaría siempre estar en el mundo corporativo? Te lo digo porque me llama la atención justo porque hiciste, o sea, primero fuiste emprendedor y después te metiste al mundo corporativo. ¿Te quedaste con esa espina de decir? No me quedé con la espina en absoluto por varias razones. No nos da el tiempo para explicarte por qué no, pero la realidad es que a mí, yo me siento como una persona, un líder del mundo corporativo. Funciono en este ecosistema, ¿no? ¿Volvería a ser emprendedor? Sí, yo creo que sí. Ya va a llegar el momento, dentro de un par de años. Tengo todavía tiempo para seguir aportando, creciendo, desarrollándome, impactando en el mundo corporativo.
pero siempre está. Yo creo que uno, mismo dentro de estas compañías, y es algo que se está buscando cada vez más, también puede ser emprendedor, ¿no? Cuando hablabas de uno puede desarrollar la cultura o no puede desarrollar la cultura, definitivamente se puede desarrollar, y cuanto más tengas ese espíritu emprendedor, más versátil podés llegar a ser en tu día a día, ¿no? Y encontrar soluciones, integrar distintas áreas. Entonces, yo creo que uno no deja de ser emprendedor nunca. Si nos referimos a emprendedor, de tener tu propio negocio y rendirle cuentas solamente a ti mismo y trabajar 24/7, 365 días del año, que es un poco la vida del emprendedor, creo que va a volver un poco más adelante. Está interesante. Y recorrimos tu trayectoria desde que eras junior. Ahora has dirigido a muchísimas personas. Quizá muchas de las personas que conociste de juniors hoy son directores. Y quizá están en tu equipo o ahora son tus colegas y Claro. pueden hablar de las mismas problemáticas. Claro. ¿Qué le dirías al Chris que estaba empezando? O sea, si pudieras verlo, ¿sí? ¿Qué le dirías? Como de, vas bien, relájate, no seas tan obsesivo o acelérale. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? Esa es una introspección dura que hay que hacer. Creo que escuchar un poco más, abrirse al feedback antes, ser más vulnerable, ¿no? Durante mucho tiempo, y esto fue feedback que me dio uno de mis managers, ¿no? El ser vulnerable permite aprender más rápido, escuchar mejor, inspirar, generar un espacio de confianza con los demás, mostrar esa vulnerabilidad de que todos nos podemos equivocar. Creo que es algo que le diría a Cristian, hacelo más temprano. Fui como, no fui, me sentía bulletproof, ¿no? Antibala o protegido por un chaleco durante mucho tiempo, y eso a veces hace que el otro diga, no, ¿para qué le doy una retroalimentación si se la sabe todas, ¿no? Sabía que me iba a pasar esto en esta entrevista porque me surgen más y más y más preguntas. Ahora sí, te lo prometo, ya es la penúltima para cerrar. Lo que hablabas de la vulnerabilidad, Chris, ¿se puede mostrarse vulnerable con tu equipo cuando tú estás encabezando el equipo? O sea, me imagino que no es cómodo, pero ¿lo ves como estratégico o tú aconsejas que un director general siempre debe ser firme y...? No, en absoluto, y creo que así fui al principio y no me sirvió de nada. Yo creo que es, de nuevo lo que te digo, somos seres humanos y lo que te pasa a vos en diferente medida me pasa a mí, le pasa a él, le pasa a nuestro equipo. Hay gente que por su personalidad lo demuestra sin ningún tipo de filtros, ¿no? Otros por ahí vemos, podré, no podré, seré genuino, no genuino. Yo creo que cuando uno se muestra vulnerable, genera confianza y pone a la gente al mismo nivel, y eso despierta confianza, como dije, facilita la comunicación, y creo que los líderes de la vieja escuela eran así, el que se la sabía todo, el que tenía una postura de decir yo me las sé, las conozco, y hoy con las nuevas generaciones la inspiración viene más de la conexión, y la conexión se logra siendo auténtico, siendo genuino, y para eso tenés que compartir también las cosas en donde estás flaqueando. Te invito a que le preguntes a mi equipo si me ven de vez en cuando vulnerable. Va que va. Por último, ¿cómo te gustaría ser recordado justo por tus equipos como mentor? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como alguien que, diría dos cosas, como alguien que siempre estuvo buscando la forma de transformar la manera en que hacemos las cosas. Mi moto profesional es liderar, inspirar, transformar, ¿no? Busco realmente transformar. Creo que la transformación, que es un cambio, siempre uno lo hace en busca de una mejora continua, de estar mejor uno, de estar mejor los demás, de lograr un mejor resultado, de tener una mejor cultura. Entonces, como alguien que buscó transformar las cosas que estaba liderando,
Y la segunda, con impacto en el desarrollo de algunas personas. Recién me preguntabas, hay gente de mis equipos anteriores que han crecido. Sí, ayer me escribió uno de ellos y me dice, me acaban de nombrar director general de tal y cual compañía, me voy a estar mudando en tal o cual momento, ¿no? Y me llena de orgullo el agradecimiento que te demuestran a cosas que hiciste en algún momento, como yo las he hecho con muchos líderes y managers que tuve o mentores, ¿no? Me acuerdo de Andrew cuando me mandó a Chile y me dijo, te va a costar, pero te voy a acompañar de la mano. Esas son frases que, o Paul en CHC, que lo conociste, que fue el que me invitó a ser más vulnerable, ¿no? y mostrar mis vulnerabilidades. Entonces, me gustaría que algunas de las personas con las que he trabajado sientan que parte de lo que lograron desarrollar y crecer es producto de haber trabajado conmigo. Muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a vos. Cristian Polesker en Modo Mentor. Nos vemos en el próximo capítulo.